Mm. Hola, buen día, ¿me escuchan? Sí, doctor. Muy bien, la señorita Zaida es la que tiene que dar, ¿verdad? ¿O Silvia es? Zaida Silvia, doctor. Bien. ¿Podemos comenzar entonces, señorita? Doctor, compañeros, buen día. Yo les voy a dar a conocer sobre dos fracturas no frecuentes en el antebrazo, pero no así menos importantes, entre las cuales tenemos la luxofractura de Montella. Siguiente, por favor. Bueno, en la imagen podremos ver un mnemotécnico que es mugre, solo para recordar, Montella con ulnar, que es cubital, es la que generalmente se da por una fractura a nivel del cúbito en región proximal, y la de Galeazzi relacionado con el radio en la porción distal. Siguiente, por favor. Bueno, la fractura de Montella originalmente se describió como una luxación anterior del radio proximal, asociada a una fractura proximal del cúbito, pero actualmente se refiere a fractura del cúbito con luxación de la cabeza del radio, como podrán ver en la imagen. Siguiente, por favor. El doctor José Luis Badó clasifica en 4 partes. La primera, relacionada con la dirección de las fracturas y de la luxación. La primera es una fractura del tercio medio o proximal del cúbito con una angulación anterior, acompañado de una luxación anterior de la cabeza del radio. Esta es la más frecuente y la más común. Siguiente, por favor. La segunda es la fractura del tercio medio o proximal del cúbito, generalmente caracterizada por una angulación posterior y una luxación posterior de la cabeza del radio. Siguiente, por favor. Y la tercera es una fractura del tercio proximal del cúbito con una angulación lateral acompañado de una luxación lateral de la cabeza del radio. Y la última es la siguiente, por favor, la cuarta, es una fractura de ambos huesos. Es similar a la primera, pero está acompañada de una fractura además del radio y con una luxación anterior de la cabeza radial. Las equivalentes de esta fractura de Montalle son 3: la luxación agilada de la cabeza radial, la fractura del cúbito proximal con fractura del cuello radial y la fractura proximal de ambos huesos, siendo la del radio más proximal que la del cúbito. Siguiente, por favor. Los mecanismos de lesión. Está dado por el mecanismo más frecuente es el indirecto, por caída con la mano extendida, con el codo recto en hiperpronación. Y también tenemos los traumatismos directos aplicados sobre la parte posterior y superior del antebrazo. Esta puede producir primero la fractura del cúbito y después la luxación de la cabeza radial hacia adelante. Esta lesión es poco frecuente, del 5 al 7% del conjunto de las fracturas del antebrazo, o el 2% de las fracturas que ocurren a nivel del codo de los niños. Se presenta en niños adultos y su incidencia es mayor en la edad de los niños de 4 a 10 años. Siguiente, por favor. Los factores de riesgo. Generalmente se da en pacientes con edad avanzada, ya que estas pueden desencadenar o siempre están acompañadas de una osteoporosis, además de una mala nutrición, deficiencia de vitamina D y el calcio,
Hay, además de unas alteraciones óseas congénitas, como la enfermedad de Paget, ya que es un debilitamiento de los huesos, la reducción de la masa muscular, ya por su anatomía, además de estar acompañada con el envejecimiento, y los deportes de contacto, ya que son lesiones de tipo indirecto y directo. Bueno, siguiente, por favor. La clínica. Los pacientes que llegan a urgencia generalmente presentan un dolor intenso acompañado de deformidad e impotencia funcional del antebrazo, que se encuentra pegado al cuerpo y sujeto por la otra mano. Pueden estar con una gran sensibilidad acompañada de una inflamación y una imposibilidad ante la flexión y pronosupinación. Las complicaciones, siguiente por favor. Las complicaciones frecuentes son, por ejemplo, la neuropraxia. Las neuropraxias son infrecuentes en lesiones cesadas y de baja energía, ya que los nervios están bien protegidos entre la musculatura y si se lesionan suelen ser neuropraxias transitorias. Estas pueden estar acompañadas de infecciones, pueden aparecer en fracturas abiertas o cesadas, tratadas mediante reducción abierta. La herida debe ser drenada y desbridada, además de que se debe instaurar tratamiento antibiótico empírico en espera del antibiograma. Está acompañado de un retardo de consolidación, además de la isquemia de Volkmann. La isquemia de Volkmann es la falta de flujo sanguíneo en el antebrazo por aumento de la presión debido a la inflamación. Esta puede desencadenar en el síndrome compartimental, que es la afección más importante, además de estar acompañada de la atrofia de Sudeck. La atrofia de Sudeck es el dolor con inflamación anormal o el mal funcionamiento de los nervios y puede estar acompañado de una sinostosis radiocubital. Esta es la unión entre los huesos con la pérdida de la pronosupinación. Generalmente es infrecuente. Siguiente, por favor. Ya hablando del diagnóstico clínico, pasamos al diagnóstico por imágenes. Los rayos X son de suma importancia para nuestro diagnóstico. Se debe incluir proyecciones anteroposteriores y lateral para descartar otras lesiones y rayos de las estructuras de la muñeca, de codo y del antebrazo. Siguiente, por favor. El tratamiento en los niños, ya que es más frecuente en ellos, es reducir o a base de la cirugía, con inmovilización de 4 a 6 semanas. En el adulto, generalmente es el quirúrgico. En las fracturas estables, el tratamiento es inmovilización por 4 a 6 semanas. Siguiente, por favor. Otra de las fracturas que hablaremos hoy son las luxofracturas de Gagliassi. Siguiente. Esta fue descrita por primera vez por el Sir Astley Cooper en 1882. El eponimio de la fractura Gagliassi se debe a los 18 casos publicados por Ricardo Gagliassi en 1934. Veremos más adelante eso. Son frecuentes y pueden tener graves secuelas funcionales, ya que entre el cúbito y el radio se produce el principal movimiento, que es la pronosupinación del antebrazo. Siguiente, por favor. Ya había hablado mi compañera de que las fracturas del antebrazo son más frecuentes en niños, 45% de todas las fracturas. Pueden asentarse sobre la diáfisis del cúbito o radio y pueden acompañarse de luxaciones proximal del radio, como será la fractura de Montella, o de luxación distal de Gagliassi. El tratamiento inicial siempre debe ser reducción cesada e inmovilización cuando son expuestas o irreductibles al tratamiento quirúrgico. En el niño las fracturas son menos complicadas, son menos diminutas, tienen menos problemas de consolidación y con un potencial de crecimiento de reparar numerosos defectos. Y según Blood, las fracturas del tercio distal del antebrazo
son extremadamente comunes, como ya habíamos mencionado, un 75% en el tercio distal, el 15 al 18% en el tercio medio y solo el 7% en el tercio proximal. Es por ello que las fracturas de Montilla son menos frecuentes que las de Galeazzi. Siguiente, por favor. Bueno, tradicionalmente las fracturas de Galeazzi tienen como concepto o son lesiones traumáticas que consisten en una fractura en el tercio medio o inferior del radio, entre las inserciones del pronador redondo y del pronador cuadrado, aunada a lesión de la articulación radiocubital distal, la cual se presenta como luxación con daño del complejo triangular fibrocartilaginoso de la muñeca. Es por eso que se ha de remarcar que el 31% de los casos de una serie existiría una fractura de estiloides cubital por la ruptura del fibrocartílago triangular. Siguiente, por favor. Esta fractura también es conocida como fractura, luxación inversa de Montella. Además, se puede presentar otra variante equivalente a la lesión clásica de Galeazzi, y es la fractura del radio combinada con lesiones de la diáfisis distal del cúbito. El patrón de esta lesión fue descrito primero, como ya habías mencionado, en adultos por el Sir Cooper en 1822, acompañado de Judet y Snake. También escribieron sobre la lesión en 1929, pero fue nombrada por Ricardo Galeazzi por los 18 casos reportados en la Sociedad de Lombard. En la literatura mundial, las fracturas de Galeazzi han sido bien documentadas en adultos, pero existe poca publicación en el tema de los niños. En la imagen podremos ver la fractura de Galeazzi. Siguiente, por favor. Las causas más frecuentes, el mecanismo de lesión es variable, ya sea por mecanismo directo, por objeto en movimiento, y el mecanismo indirecto, al caer usando las manos y los brazos. Está la caída sobre la mano con el codo en valgo y antebrazo en ligera pronación. Es por ello que las personas que son adultas tienen mayor riesgo de fracturas. Siguiente, por favor. Aquí. Factores de riesgo. Estuvimos hablando de la edad avanzada. Cuando mayor edad es más susceptible a las fracturas, además de la osteoporosis. La osteoporosis es el quebrantamiento y la debilidad de los huesos. Estas pueden causar la fractura. El mal estado nutricional está acompañado por la deficiencia de la vitamina D y el calcio. Las alteraciones óseas congénitas, como ser también la osteogénesis imperfecta y la enfermedad de Payet, que constituye un debilitamiento de huesos, la reducción de la masa muscular y la violencia familiar. Siguiente, por favor. Hablando de la epidemiología, es 3 veces mayor que la fractura luxación de Montella, específicamente por la ubicación. 3-1 sobre el sexo masculino. Más es en niños pequeños, entre metáfisis y diáfisis. Las fracturas de cúbito y radio presentan el 36% de las fracturas en los niños, con un patrón bimodal en los niños de los 9 años y los 13 y 14 años, y en las niñas de 5 a 6 años. En el 19,6% se pierde más de 15 grados de pronación o supinación. Se debe a las reducciones defectuosas. Y la fractura del tercio medio representa entre 15 al 18% de las fracturas del antebrazo. Las fracturas del tercio distal es la más frecuente, como ya habíamos mencionado. Siguiente, por favor. La clasificación. La clasificación de este tipo de fracturas es según la dirección de desplazamiento del radio. Y se clasifican en 2, tipo 1 y el de tipo 2. El de tipo 1 tiene un desplazamiento dorsal con angulación volar del radio distal, y el de tipo 2 está acompañado de un desplazamiento volar con una angulación dorsal del radio distal, como podrán ver en la imagen. Siguiente, por favor. La clínica, signos y síntomas, es similar a la anterior fractura.
tiene un dolor intenso y una impotencia funcional. Las deformidades son evidentes, casi siempre en angulación. En la fractura de Galeazzi se observa la prominencia del extremo del cúbito. Hay una movilidad anormal, aumento de volumen, una equimosis, además de una crepitación ósea. En las lesiones en los vasos y los nervios es propia de las fracturas comminutas y fracturas abiertas, pero también es posible en fracturas cesadas, por lo que nunca se debe omitir la valoración de la vascularización distal y de los nervios radial, cubital y mediano. Siguiente, por favor. En los estudios complementarios tenemos los hallazgos radiológicos para sospechar, como ser de las fracturas de la base de la estiloides cubital, el aumento del espacio radiocubital distal, o puede ser también una luxación de radio en rayos X lateral verdadero, el acortamiento del radio mayor a 5 milímetros con respecto al cúbito distal. Es de suma importancia pedir radiografía y otros estudios complementarios, como ser el TAC, tomografía axial computarizada. Siguiente, por favor. Entre las complicaciones tenemos agudas y tardías. Las agudas depende de la exposición de la fractura y el síndrome compartimental. El síndrome compartimental es el aumento de la presión dentro de los compartimentos musculares con reducción de la circulación y conducción nerviosa como consecuencia de los 3 compartimentos. Las tardías tenemos la limitación de la pronosupinación, el retardo de consolidación que consiste en la fractura no va a consolidar si tras 6 meses de tratamiento no hay evidencia de continuidad del tejido óseo de uno u otro fragmento. Además de que tenemos la artritis postraumática, la pseudoartrosis, los callos viciosos, la sinostosis que provoca bloqueo de pronosupinación y el tratamiento es por osteosíntesis. La incidencia de esta es un 2%. Además de que presenta una distrofia simpática refleja, el síndrome del túnel carpiano, el atrapamiento de los músculos y tendones y la infección. Son frecuentes, como ya habíamos mencionado, en fracturas abiertas y el tratamiento sería el desbridamiento y extirpación del material necrosado, además de la inmovilización del fragmento. Siguiente, por favor. Pueden tratarse con yeso moldeado brachiopalmar, desde la axila con el codo a 90 grados, de flexión y rotación neutra. Debe realizarse un control radiológico estricto de manera semanal durante las primeras 4 semanas por el posible desplazamiento secundario. Siguiente, por favor. También tenemos el tratamiento médico quirúrgico. El objetivo del tratamiento quirúrgico es la reducción anatómica, restableciendo así la longitud, los ejes y la rotación de ambos huesos para asegurar la completa pronosupinación, además de conseguir una fijación lo suficiente estable para permitir una movilización precoz. Las fracturas del antebrazo se tratan como fracturas articulares. Entonces se debe realizar osteosíntesis con placa con previa isquemia preventiva. Siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento kinesioterapéutico es la reeducación articular y muscular y preventivo de las complicaciones asociadas a la afección primaria. El periodo de inmovilización es de 3 a 5 semanas. Se debe realizar masajes a los dedos, brazos y hombros, movilización de los dedos, codo y hombro, además de la vigilancia de yeso, que si es demasiado apretado puede producir edema y la aparición del síndrome de Volkmann. Además de que del periodo post-inmovilización se puede realizar termoterapia, masajes de la mano, masajes debridantes, la movilización activa, la potenciación con resistencia progresiva, que en los dedos, muñeca y codo.
conviene hacer un trabajo muscular selectivo, fundamentalmente de los flexores y extensores de la muñeca, sobre todo en el primer radial con extensión de inclinación radial, el cubital posterior en extensión de muñecas con inclinación cubital y el palmar mayor en flexión de muñeca con inclinación radial y el cubital anterior en flexión de muñeca con inclinación cubital. También se realiza hidroterapia para la movilización y masaje bajo el agua. Si hay retardo de la recuperación por fibrosis periauricular, también se reutiliza ultrasonidos locales y la recuperación funcional. Siguiente, por favor. Para concluir, estas fracturas son más frecuentes en niñas y adolescentes. El tratamiento de elección es la reducción cesada e inmovilización con yeso. En mayores y ancianos, el ortopédico es insuficiente y es necesario estabilizar quirúrgicamente a base de la osteosíntesis, reducción anatómica y alinear las articulaciones para obtener el mejor resultado funcional y un menor deterioro de las articulaciones con el paso del tiempo. Una fractura, como ya habíamos mencionado, una fractura de Galeazzi tarda entre 4 a 10 semanas en sanar. Entre las fracturas abiertas, si hubiese una fractura abierta, sobre ella infectada, el periodo de curación se prolonga. El tiempo de incapacidad es mayor de 3 a 4 meses en promedio. Eso sería todo, doctor. Gracias. Vamos adelante. Por favor, Jesús, adelante una imagen, adelante, por favor, donde veamos una fractura de esta más, una más. Una más. Seguimos una más hasta ver una fractura de esta. Ahí, por ejemplo. Esta, recuerden, es la fractura de Galeazzi. Galeazzi. Es una fractura del radio y luxación del cúbito. Fractura de Galeazzi. Fractura del radio y luxación del cúbito. Bien. Hacemos la reducción del radio y automáticamente la luxación se reduce. Es decir, primero tenemos que reducir la fractura, no la luxación. Es que la fractura ha provocado la luxación y consiguientemente tenemos que reducir primero la fractura y después se reduce la luxación. Eso que quede claro. Entonces, ese es el detalle. Y ustedes están y tienen que estar en condiciones de hacer el diagnóstico. Y en este caso, no solamente se van a basar en la fractura y no me van a decir fractura del tercio distal de radio. Y se van a olvidar del cúbito. No puede ser. Porque de nada sirve que ustedes reduzcan la fractura y no haya reducido la luxación. Entonces, ese detalle es muy importante en esta de Galeazzi. En la de Monteggia, que es fractura del cúbito y luxación de la cabeza del radio, ¿sí? Es importante también analizar la luxación, porque si bien hemos venido indicando que en niños, por lo que estas lesiones son más frecuentes, en niños hay una capacidad de remodelación de una fractura con hasta 20 grados de angulación, ¿cierto? Con hasta 1 pulgada, 1.5 centímetros más o menos de cabalgamiento puede corregir en los niños. Lo que no puede corregir en los niños es, ni en los adultos, es la rotación. Recuerden eso, no puede corregir. Pero es importante, en niños sobre todo, ver que no esté luxado en la de Monteggia, que no esté luxado el radio. Porque ustedes dirán, bueno, la fractura del cúbito está ligeramente, digamos, con una angulación del 10%. ¿Eso va a corregir? Pues bien,
puede corregir eso. Pero si no reparamos que la cabeza está luxada, entonces el pronóstico va a ser desastroso, porque va a perder la pronosupinación, y eso es grave. Y va a perder también parte de la flexoextensión, porque la cabeza del radio también se articula con el cóndilo del húmero. Eso es lo que yo vengo comentando con el otro grupo. Cuando en una oportunidad a mí me tocó atender a un niño de unos 6 años de edad con una fractura de Monteggia, que había sido tratado por otro médico del Hospital Santa Bárbara. Yo trabajaba para entonces en el Hospital Santa Bárbara. Trabajaba allá. Y de repente uno de los otros médicos que trabajaba salió de vacación. Y en esos casos, claro, nosotros estamos obligados a atender esos pacientes de otros médicos que salen de vacación. Y yo atendí a un niño de 6 años que vino con el papá. Y el papá me dijo, ¿sabe qué, doctor? Yo no vivo con mi hijo ni con su mamá, somos separados, pero voy a visitarle. Y me he enterado que mi hijo vino aquí hace 2 meses y le atendieron y le pusieron yeso y ha cumplido con todo. Pero ahora resulta de que no flexiona el codo ni tampoco rota. Y quiero saber por qué. Entonces, yo los revisé clínicamente, hice mi diagnóstico clínico y le di una orden de rayos X de codo en AP, lateral y oblicuas, anterior derecha y oblicua anterior izquierda. Imagínense usted ya. Y le pedí que trajera las anteriores radiografías también, las iniciales. Y quedamos en verlo al día siguiente. Y vino y confirmé que había una fractura, luxación de Monteggia, fractura del cúbito que habías consolidado y luxación de la cabeza del radio que no había sido reducida, que no estaba en su lugar. Y por ende, todos los movimientos de flexo-extensión bloqueados del codo y de pronosupinación bloqueados. Y que, bueno, eso no iba a evolucionar bien. ¿Entienden? No iba a evolucionar bien. ¿No? Entonces tenía que hacer una cirugía, una osteotomía, o sea, cortar el hueso a nivel del foco de fractura y una vez que esté fracturado o cortado el hueso con la osteotomía, ver la reducción de la cabeza del radio. Y después de haber reducido la luxación de la cabeza del radio, se tenía que fijar la fractura ya en otra posición para mantener la reducción de la luxación. Eso era el tratamiento recomendado para ese niño. Y yo podía hacerlo, me sentía en condiciones de poder hacerlo. Pero infelizmente yo había tenido con ese médico un problema un mes antes, referente a un paciente privado. Y que por causa de ese paciente privado, este doctor me trató muy mal, me humilló prácticamente, ¿no? Y yo dije entonces, muy bien, este doctor va a retornar de 1 semana, de 2 semanas, va a retornar a su fuente de trabajo. Entonces, por favor, señor, tráigalo a su médico tratante. Pero usted no puede hacerse cargo. Sí, podría hacerme cargo, pero ¿por qué yo tendría que hacerlo? Le dije así. No es emergencia. Entonces, y eso se dio porque el doctor ese
no hizo el diagnóstico correcto, solamente se abocó a ver la fractura y como estaba ligeramente desviada, dijo esto va a corregir nomás. Pero no pensó en que la cabeza del radio estaba luxada. En las primeras radiografías, evidentemente la incidencia no daba para poder ver la luxación de la cabeza. Pero como les he dicho yo, se puede pedir también radiografías antero-posteriores, AP, pero oblicua anterior derecha y oblicua anterior izquierda. ¿Entienden? En esas incidencias sí se puede ver. Yo confirmé y evidencié la fractura y la luxación de la cabeza del radio. Entonces es importante que ustedes puedan hacer el diagnóstico, aunque no el tratamiento. ¿Entienden? El tratamiento no van a poder ustedes hacer. Tienen que encaminar al médico especialista para que el médico especialista asuma la conducta necesaria. Bien, jóvenes. El próximo jueves es el día del examen. Inicialmente el examen va a ser a las 8 de la mañana, de 8 a 9 de la mañana o de 7 a 8 de la mañana. Porque como ustedes saben, nosotros jueves tenemos 2 horas de clase, de 7 a 9. Entonces, ese horario yo puedo ocupar para el examen. El examen va a ser igual, 18 preguntas y más o menos 18 minutos para contestar. Solamente de la hora vamos a después confirmar si va a ser de 7 a 8 o de 8 a 9. En ese horario. ¿Ok? Y va a ser de todo lo que queda del programa. Después les voy a indicar los bolos que entran, a partir de qué bolo entra al programa o al examen. ¿Estamos de acuerdo? Está bien, doctor. Por otra parte, todos los alumnos que han expuesto sus temas tienen que hacerme llegar en, ¿cómo se llama? Impreso.